Bienvenidos a Doctor Contigo, ¿cómo están? Estamos nosotros aquí, la doctora Argüelles, le damos la bienvenida a la doctora Norma Arechiga, quien es neuróloga y el día de hoy nos va a acompañar para resolver todas las dudas que nos han estado mandando acerca de las secuelas neurológicas que quedan después del COVID. Entonces, si les parece, Sofi, vamos a empezar con algunas preguntas. Doctora Arechiga, buenos días otra vez. Buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Oye, platícanos, ha sido todo un año de aprendizaje, ¿no? Con este virus ha venido causando cuadros nuevos con muchísimas cosas que ustedes también han venido viendo nuevas. ¿Qué es lo que has visto más en estos pacientes con COVID? Bueno, efectivamente, desde que llegamos con la era del COVID, el mundo médico ha cambiado, la patología neurológica ha cambiado, se ha modificado. La conocíamos anteriormente como que teníamos sus causas de infartos cerebrales, por ejemplo, de hemorragias cerebrales, teníamos causas de inflamación del cerebro, que es encefalitis, y las conocemos bien, pero ahora a esa patología hay que agregarle una etiología más, que es el COVID, que se ha presentado muy frecuentemente en nuestros pacientes ya estudiados y ya con pruebas positivas, ¿no? Claro. Oye, ¿y los síntomas más comunes neurológicos que presentan estos pacientes con COVID, cuáles son? ¿El falta de olfato, el dolor de cabeza? Bueno, los síntomas más comunes es fiebre y tos, como los conocemos todos, y de los síntomas neurológicos más comunes es el dolor de cabeza, que es continuo, que normalmente lo presentan en la frente o es en los dos lados, todo el tiempo continuo, con una intensidad, digamos, moderada. Y si antes tenían dolor de cabeza, aumenta mucho más ese dolor. La falta de olfato, que la llamamos anosmia, o la falta del gusto, que se llama ageusia nosotros. Y esto es porque el virus entra por esas células que tenemos en la mucosa. Al entrar por esas células, hace un cambio en las células neuronales genético, se mete, se incluye en algunos individuos, pasa esa barrera de defensa que nosotros tenemos para el cerebro, para que no entren las infecciones, en algunos que no sabe exactamente la susceptibilidad, pasa esas barreras, y del olfato, justo donde nosotros hacemos evidente el olfato en el cerebro, es en una partecita que la llamamos lóbulo temporal, y ese lóbulo pues tiene mucho más funciones que solo el hacer evidente el olfato. Entonces, perdemos el olfato y tenemos alteraciones de la memoria, por ejemplo, que ahí se lleva la memoria. Oye, pero por ejemplo, tenemos muchos pacientes que nos escriben y nos dicen, es que yo tuve hace 6, 7 meses la enfermedad, tuve pérdida del olfato, pero no lo he recuperado. ¿Es eso normal o hay algunos que tengan que hacer algo, acudir a una revisión especial, algún estudio? Bueno, hay porcentajes para que todavía, recordemos que es una enfermedad nueva, estamos estudiándola, estamos viendo los porcentajes, tenemos porcentajes de otros países y tenemos que el olfato tiene una recuperación promedio a las 2 semanas que se quitan los síntomas, el olfato se recupera también. Pero no en todos los pacientes, eso es muy importante. Se recupera alrededor de un 75-80% de los pacientes. El siguiente, digamos, periodo en que recuperamos el olfato puede llegar hasta los 3 meses, que se recupera ahí casi el 90-95%. Y el resto puede quedar con atrofia de la mucosa o no recuperarlo, que está reportado como un 3% que se puede quedar con alteraciones del olfato. Entonces es muy probable que si después de 3 meses que tuviste COVID no has recuperado el olfato, entres en este grupo que no lo recupere o no lo recupere totalmente. Así es, podemos dar como unas secuelas que son como las cicatrices que nos deja el COVID. Y hablabas también de los dolores de cabeza. Hay pacientes que tenían antecedente de ser migrañosos o que han tenido siempre dolor de cabeza tensional, etcétera. ¿En esos pacientes sí es común también que les quede permanente el dolor o no es común que les perdure? Los pacientes que tienen como primera manifestación dolor de cabeza y no tienen antecedente de dolor de cabeza, normalmente pueden recuperar, no quedar con ese problema y pues tenerlo ocasional. Y los pacientes que tienen el antecedente de migrañosos, dolores de cabeza tensionales o dolores de otro tipo neurálgicos como
algunos dolores faciales atípicos, eso sí, normalmente quedan con un poquito más de problema y más de presentación de este dolor de cabeza en ciertos momentos. ¿Y eso sería motivo para irte a ver para una consulta especial, algún medicamento adicional? Bueno, ya que pasen digamos, el tiempo de recuperación promedio, que son más o menos de 3 meses, entonces sí teníamos que ver si esto es una secuela permanente o si requiere algún tipo de tratamiento especial. Ahí sí es momento de buscar a lo mejor otra vez tratamiento o ayuda médica. Oye, y pacientes que ya tienen una enfermedad neurológica, ¿no? Preexistente y obtienen COVID, se ha visto que sus síntomas, los normales, a lo mejor un Parkinson, a lo mejor otra patología, alguna demencia o alguna alteración cognitiva, se ven mucho más afectados en estos pacientes. Así es, actualmente hay reportes, por ejemplo, hablando específicamente de alteraciones de la memoria, de una demencia de tipo Alzheimer, que es la más común que vemos nosotros. Actualmente hay reportes que no sabemos si esta enfermedad por COVID aumenta la progresión del Alzheimer, es decir, se hace más grave y más rápido, o si es un desencadenante del Alzheimer. Y esto es justo por lo que les explicaba al principio. Entra la célula del COVID, hace un cambio genético en esa región del lóbulo que tenemos la memoria, un cambio genético en una proteína. Y esa proteína se va aumentando en las neuronas y lo que hacen las neuronas es que olvidan las cosas. Ya no hay esa conexión. Entonces, mucha gente me dice, oye, es que acabé el COVID y tengo alteración de la memoria. Y otros me dicen, es que está peor. Mi papá está peor, tiene Alzheimer, pero está peor. Y sí, efectivamente, no sabemos si desencadena o si aumenta la progresión. Pero entonces, si yo tuve COVID y estoy viendo que se me olvidan las cosas o a mi familiar se le está empeorando la memoria, sí también recurrir a una consulta con el neurólogo es adecuado. Sí, sí es adecuado porque actualmente estamos dejando medicamentos preventivos para ayudar a que esa neurona recuperen los que no tienen, por ejemplo, si es un joven, si son pacientes 40 años, hasta antes de los 60, 70, que es cuando ya aumenta la prevalencia de la demencia, les dejamos medicamento en unas fases preventivas o medicamento que ayuda a la neurona para recuperar esa función paulatinamente, ¿no? Oye, ¿y algunos otros síntomas neurológicos que deba de saber el paciente que si los presenta tiene que irte a ver? Obviamente, por ejemplo, convulsiones, se me ocurre. Sí, mira, otras cosas que hemos visto mucho es que los pacientes durante la enfermedad de COVID pueden tener infartos cerebrales. Entonces, quedan con las secuelas y con la cicatriz de infarto cerebral, que obviamente sí hay que recurrir a un tratamiento después neurológico. Una más es Guillain-Barré, que es un tipo de una enfermedad que le llamamos neuropatía, ¿no? Que va disminuyendo la fuerza de las extremidades de abajo hacia arriba. O sea, una debilidad como en las una piernas debilidad que va ascendiendo y quedan débiles. Se recuperan, pero quedan débiles y quedan con alteración pues, en todo lo que son los músculos, que es otra cosa que también tienen que ir a... Entonces, por ejemplo, si yo estoy en mi casa y estoy con un familiar o yo mismo, presento alteraciones neurológicas, ya sea de fuerza, de sensibilidad, lo del olfato, pues ya creo que todo el mundo lo tenemos clarísimo, pero no hay que olvidar que puede ser coronavirus y que te tienes que ir a acudir al médico y hacerte las pruebas, porque muchas veces piensan que hay este adormecimiento de las manos o esta debilidad, esta parálisis facial, puede ser algo que tenga que ver con el COVID, ¿no? Sí, actualmente la enfermedad de coronavirus es la gran simuladora. O sea, ahorita como no tenemos una investigación suficiente, digamos, casos suficientes, pero todavía nos falta tiempo para llevarlos a cabo, toda la investigación. Cualquier síntoma y muy relacionado con lo neurológico, hay que pensar en COVID. Hay que descartar COVID primero. Sí. Okay. Perfecto, pues les agradecemos muchísimo su presencia, a ustedes que nos sigan mandando sus preguntas como siempre para que les podamos contestar aquí. Agradecemos a nuestra especialista del día de hoy, la doctora Norma Arechiga, neuróloga. Muchas gracias. Y seguimos con más aquí contigo.